El día jueves, en la madrugada, falleció un amigo. Sonó el teléfono de mi celular a las 12:30 de la noche y era mi jefe y mi socio diciéndome que una persona había fallecido y me dio su nombre. Me quedé impactada porque es alguien con el que yo trabajé durante 4 años aproximadamente, y es del grupo de amigos de donde yo trabajo, que se conocen desde que eran bien niños, se conocen desde que tenían como 5 o 6 años, crecieron juntos, hicieron secundaria juntos, y pues después muchos de ellos empezaron a trabajar en el mismo lugar. Es una noticia que la realidad me impactó muchísimo, porque yo nunca había sabido que él tuviera alguna enfermedad, que tuviera alguna situación, jamás lo había sabido. Sin embargo, cuando a mí a esa hora de la noche me avisan que él murió, la realidad es que ya no pude dormir. El día siguiente, pues llegar a la oficina en donde el ambiente era así muy pesado, de mucha tristeza, como que la gente quería preguntar, quería decir algo, pero no se atrevían. Y la incógnita, ¿no? Pues cómo o de qué se murió. Fue algo muy impactante, muy impactante. Él se murió de un infarto sentado en el baño. Fue fulminante, fue repentino. Hasta donde yo sé, él no tenía problemas de presión, no tenía problemas de nada de esas cosas. Sin embargo, se metió al baño, se sentó y ya no se levantó. Él había quedado de estar en un lugar para entregar algunas cosas, lo estaban esperando, nunca llegó, quedó a las 8, dieron las 9, las 10, nunca llegó. Empiezan a marcarle a su celular, no contesta. Y se les ocurre decir a mi jefe y a su esposa: oye, ¿no estará en tal lado, en la última oficina donde estuvo? Y mi jefe dijo: sí, ha de andar de canijo, ¿no? Seguramente se quedó ahí. Llegan, encuentran su carro, el carro que va a entregar, luces encendidas, se meten, está su celular, su Nextel, su computadora, todo normal. Y le empiezan a gritar, pero bromeando, pensando que lo iban a agarrar en alguna movida. Sorpresa, quieren abrir el baño, no lo pueden abrir y lo tira de una patada a mi jefe. Y qué tremendo o qué impacto ha de haber sido para ellos encontrarlo sentado, ni siquiera se cayó nada, se quedó así. Y fue tan fulminante esa falta de oxígeno, ese paro que tuvo, que toda la parte izquierda la tenía entre azul y morada, pero completa. La realidad es que a mí esto me hizo reflexionar mucho y sí decir que la palabra es verdad. La palabra de Dios dice que tenemos que estar listos, que tenemos que estar atentos, que nadie sabe la hora, que nadie sabe el tiempo en que Dios nos va a llamar a cuentas, y que nos preocupemos por estar bien delante de Él. Pero a la vez también me hizo reflexionar en algo. Qué bueno fue Dios, porque lo puso con gente que conocía de Cristo y que en todo el tiempo le estuvimos hablando del Señor. Todo el tiempo le compartimos de la palabra. A veces la gente no valora eso. La gente dice que somos insistentes, la gente dice que somos hasta fastidiosos. Pero yo debo decirte que el mensaje que tú y yo llevamos es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación y de vida eterna, cuando Dios nos llame a cuentas. Por eso es tan importante que tú y yo compartamos la palabra. Tú y yo no podemos decidir por la gente a la que le compartes, pero tu misión se cumple en el momento que tú le compartes, que tú le dices que hay una respuesta, que tú le dices que hay alguien que puede tomar sus cargas y que su vida puede ser diferente, no solamente aquí, sino lo que viene después. Nadie sabe el tiempo y nadie sabe la hora. Por eso la palabra dice que debemos de cuidar nuestra salvación, que la tenemos que atesorar como algo muy especial. Y tiene mucho que ver con lo que el día de hoy vamos a enseñar. ¿Cuántos sabemos que Dios es amoroso? Dios es amoroso. El principio del amor es Dios. Nadie puede decir que conoce el amor si no conoce a Dios, porque Dios está fundamentado en el amor. Y entonces muchas ocasiones vamos por la vida creyendo que Dios es permisivo, creyendo que Dios, como nos ama tanto, pues va a permitir que hagamos determinadas cosas, y no es así.
Dios en su perfección, Dios en su grandeza, en su pureza, en su santidad, jamás va a poder ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Y su palabra es clara, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos de los siglos. De hecho, la palabra de Dios no es una moda, no es que hoy está de moda y mañana se perdió la moda, no. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer y es la única. Y es tan perfecta que dice la propia palabra de Dios que hay de aquel que se atreva a añadir o a quitar algo de lo que Él ha escrito. Dice, porque entonces ese será anatema, lo maldice, dice, será maldito. Por lo tanto, los que decimos tener a Cristo en nuestro corazón, debemos de entender que Dios es firme, pero amoroso. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es firme, pero amoroso. O díselo al revés, Dios es amoroso, pero es firme. Él no va a cambiar las cosas. Él no va a decir, te voy a permitir como te amo. Mire, a veces nosotros queremos que Dios piense como pensamos nosotros. Dios no piensa como piensas tú o como pienso yo. Y en muchas ocasiones queremos que Dios actúe como la mente o como el ser humano. Debemos de entender que Dios es sobrenatural. Dios es el principio, es el fin, es el alfa, es el omega. Antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada. Él no puede ser como tú y como yo. Nosotros tendremos que ser imitadores de su Hijo, buscando seguir sus pisadas, buscando ser imitadores de Él, buscando que el estar delante de su presencia en una forma agradable. Entonces, nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, no podemos decir que conocemos al Padre, que conocemos al Hijo, si no conocemos el carácter de ellos. Y necesitamos identificarnos con la personalidad real de Dios, porque una vez que tú y yo nos identifiquemos con esa personalidad, nos va a permitir vivir seguros en nuestra fe personal. Recordemos que la salvación es personal. Mi hija no se va a salvar por lo que yo haga o por lo que su papá haga. Mi mamá no se va a salvar por lo que yo haga. Mis sobrinos, mi familia no se va a salvar por lo que yo haga. Esta es una relación personal. Dios es un Dios personal. Dios te conoce desde antes de haber sido puesto en el vientre de tu madre. Dios conoce exactamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y en base a eso es que Él manda a su Hijo Jesucristo buscando que se recupere lo que se había perdido. Entonces, conocer y entender a Dios es algo muy importante, algo que debemos de tener en todo tiempo, presente tú y yo. ¿Por qué? Porque nadie sabe el tiempo ni sabe la hora. Tú y yo podemos estar el día de hoy aquí, pero probablemente mañana no. Y a veces nos enfrascamos en pleitos, nos enfrascamos en resentimientos, nos enfrascamos en situaciones muy fuertes y nos atrevemos a decir, bueno, es que Jesús perdonó porque Él era el Hijo de Dios. Yo acabo de preguntar que cuántos tenían a Cristo en su corazón y muchos de ustedes levantaron su mano. Por lo tanto, si tienen a Cristo en su corazón, son y somos hijos e hijas de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que ser imitadores de Cristo, buscando eso que Él tiene y que para muchos puede ser muy difícil. Vayas a Jeremías capítulo 9 y vamos a ver lo que dice el versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe, ¿en qué? En sus riquezas. ¿Quién? Dice que no nos tenemos que estar jactando, que no tenemos que estarnos diciendo, a ver, es que yo soy muy sabio, yo soy muy rico, yo soy muy inteligente. Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos que tú y yo no somos más grandes que Dios. Por más sabio, por más inteligente, por más astuto, por más rico, nunca, jamás podremos tener ese lugar que le pertenece a Dios. Y dice que así lo dijo ¿quién?
Jehová, el Padre directamente. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿en qué? En sus riquezas. Dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué dice? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, a ver, ¿de qué le sirve ser inteligente? ¿De qué le sirve ser sabio? Un buen negociante, rico, si no me conoces. Si de algo te tienes que alabar, es de decir que me conoces, que sabes que soy justo, que sabes que soy misericordioso, y que Él todo eso lo aplica ¿en dónde? En la tierra. Eso es un buen conocimiento. Entonces, nosotros vamos por ahí diciendo que Dios es misericordioso y que todo lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como Dios es misericordioso y todo lo perdona, yo puedo pecar deliberadamente, no pasa nada. Como Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana, pues no importa. O sea, si yo hago algo malo hoy y al rato me arrepiento y le digo, perdóname, no pasa nada. Cuidado. Muchas veces nuestros padres nos advierten infinidad de cosas. Nos dicen, si haces esto te voy a castigar. Y el niño voltea y te ve y dice, a ver si es cierto. Y empieza con poquito, y como no le hace nada, se sigue y se sigue. Y entonces cuando tú vas a decir, oye, pero ¿por qué no corriges a tu hijo? Es que pobrecito, lo amo. Espérame. Y entonces esperamos que Dios tenga esa misma reacción con nosotros. Pero si su palabra dice que me ama, si su palabra dice que es un Dios de oportunidades, si su palabra dice esto, ¿será que la palabra de Dios se contradice? Jamás. Jamás se va a contradecir. Dios es perfecto y en su perfección es tan justo, es tan santo, que por eso dice la palabra que ni carne ni sangre puede estar delante de su presencia. Y dice, y lo describe como 3 veces santo. Dice, santo, santo, santo es el Señor. Dice que el que pecado no puede estar delante de Él. Dice que tenemos que morir a muchas cosas, pero el ser humano es el que le pone una etiquetita o un valor a cada una de las fallas. Dios es el ser único, verdadero, justo y fiel. Dios no miente ni puede mentir, jamás. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, váyanle anotando, porque, hijo, no, luego vemos cada mentiroso que decimos que somos hijos de Dios y decimos que somos imitadores de Cristo y decimos infinidad de cosas que la verdad distan mucho. Números capítulo 29, en el versículo 19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Números 29, en el versículo, dijimos 19. Vamos a compartirlo. Dice así la palabra de Dios en Números 29, en el versículo 19. Dice, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto, continuó, y su ofrenda, y su ¿qué? Y su libación. Muy bien. Es importante que usted y yo entendamos que Dios establece cosas, entre ellos ofrendas, entre ellos muchas cosas, que las puso desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocemos que Dios decía que para la liberación y la limpieza de pecados en el Antiguo Testamento, Dios decía, bueno, tienen que traer un cabrito macho, el unigénito, sin mancha, y tienen que degollarlo, y su sangre tiene que ser derramada, y no cualquiera podía entrar delante de la presencia de donde estaba el Espíritu Santo de Dios, en ese lugar, en donde estaba el arca, en donde estaba la esencia misma de Dios. ¿Cuántos lo hemos leído? Muchos, la mayoría de nosotros.
Y así como el pueblo de Israel, muchos de nosotros no tenemos el entendimiento. No hemos entendido lo que se había perdido y cómo se tenía que recuperar. Y entonces caemos en costumbres, en religiosidades, en donde creemos que por hacer eso, Dios no va a actuar en su grandeza y en su santidad. Bueno, es que si yo lo hago 3 veces, si repito 3 veces esta oración, si hago 20 veces esto, pues ya me limpié. A ver, no, esa no es la esencia. Esa no es la esencia. La misma palabra dice que el pueblo perece por falta de entendimiento. Y cuando nos habla y nos describe al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a ver, no se está alejando mucho, somos nosotros. Somos las mismas actitudes. Quejándonos, pidiendo lo que a nosotros nos conviene, diciendo, Señor, pues sí, ¿no? Pero, sí, ni fue tan grave, no fue tan malo. Bueno, lo que acabamos de leer, aquí está hablando de esas ofrendas, está hablando de todo lo que tienen que hacer, les habla de holocaustos al mes, les habla de ofrendas que tienen que hacer, de muchas situaciones, pero que solamente eran, ¿cómo les puedo decir? No es para que se las tomen como que ya, con eso ya pasó todo y no sucede nada si mi corazón no cambia. No, todo esto trae un significado espiritual. El morir a la carne, cuando hablaba de ese macho cabrío perfecto, a ver, ya nos estaba describiendo a Jesucristo. Ya estaba diciendo que Él era el único que podía recuperar lo que ya el hombre había perdido. Entonces, Dios es íntegro, Dios es fiel, Dios no miente, Dios es perfecto, Dios es misericordioso, Dios jamás ha sido derrotado, Dios no se contradice en su palabra. Cuando tú lo lees en la Biblia con la actitud correcta, porque también hay otros, ¿no? A ver, Codel, que está a tu lado, y ahí te hablan. Otros que dicen tener la verdad y que dicen que la Biblia no es nada. La Biblia le escribieron hombres, pecadores como tú y como yo. Y se acuerdan que dimos mi esposo de una predicación en donde demostraba los fundamentos de la veracidad de la Biblia. Pero a ver, hay unos que son manques. Manque es lo que yo digo. Unos que son contreras. A fuerza es lo que dicen. Y les puedes mostrar y te alegan y te discuten. Y entonces uno dice, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. ¿Sí me explico? Hubo un personaje que le empezó a preguntar tanto a Dios, que también mi esposo lo explicó, y que le dijo, a ver, ya te contesté todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Tú en dónde estabas? Y se quedó así callado. Muchos de nosotros decimos que tenemos una fe en ese Dios grande, sobrenatural, pero luego decimos, pero eso es imposible para Dios. Es que esto es fácil, pero esto es difícil para Dios. No, es que tú no conoces, no sabes mi situación. No, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y Él puede darle solución a lo que a ti te está sucediendo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y dejan que sus hijos hagan lo que quieran? ¿Por qué si los aman? ¿A poco si ven que su hijo se pega, van y le dicen, ven, pégate de nuevo? O le ponen un... Dile al que está a tu lado, Dios al que ama, disciplina. Díselo otra vez, porque el Señor al que ama, disciplina. Mire, qué tremenda es esa parte. Porque tiene que ver con el título de la prédica. Dijimos que era que Dios es firme, pero amoroso. Y en su amor nos disciplina. Y en su amor, Él nos está corrigiendo todo el tiempo. Porque nos ama. Entonces, la humanidad, el día de hoy, una de las grandes responsabilidades que tienen o tenemos los padres con los hijos, ¿cuál es? Enseñar, corregir,
y disciplinar a nuestros hijos. Y lo hacemos porque, híjole, qué gordos nos caen. Híjole, lo quiero disciplinar y lo quiero corregir porque quiero que le vaya mal en la vida. ¿Cuántos papás hay aquí que corrijan a sus hijos, los disciplinen y los enseñan porque quieren que sea el peor hijo del mundo? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero aquí está la diferencia. Nuevamente queremos que Dios nos corrija a nosotros, nos enseñe y nos discipline como nosotros enseñamos, corregimos y disciplinamos a nuestros hijos. En una forma de ser permisivos. Miren, los hijos saben perfectamente bien con quién consiguen las cosas y cómo lo consiguen. ¿Cuántos han visto a la Chilindrina? Que hoy les dice, ay papito, lindo, lindo, precioso, ¿me das esto? ¿Cuántas veces han visto esa historia en su vida? Muchísimas veces. ¿O cuántas veces hemos sido padres que les leemos la cartilla, que parecemos de la Gestapo y a la hora de la hora no les aplicamos ni una sola disciplina? Te voy a quitar el internet. Mamá, tengo que hacer un trabajo y se la cuento. Está bien, hijito, pero un ratito nada más. Te voy a quitar la tele. Mamá, por favor, es el programa que voy a... Bueno, 5 minutos. Y soy bien dura con mi hijo, no me conoces. No, tú no sabes que cuando yo digo una cosa, eso se hace. Y el chamaco, la chamaca terminan haciendo lo que quieren. Y qué triste es que después los demás observen esa disciplina que tienes con tus hijos. Porque la Biblia es clara, y ahí va para las mamás. La Biblia dice que la desobediencia de nuestros hijos, que cuando los hijos cometen errores, ¿de quién es la vergüenza? De la madre. No dice que es del padre, dice que es de la mamá. Porque se supone que la que pasamos más tiempo con nuestros hijos somos nosotras. Y luego le queremos pasar la batuta al varón. Pero a ver, si hay un desorden en tu casa, si desde el varón hace lo que quiere, no está sometido a las cosas de Dios, la mamá está viendo las novelas, en lugar de cuidar a los hijos, pues olvídate, o sea, tu hijo va a ser un desastre. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestros hijos son chiquitos, todos les reímos. Ay, está chiquito, no le pasa nada. Ay, dijo una grosería y hasta se las aplaudimos. Ay, mira, ¿quién es tu novia? ¿Quién es tu novia? Fulana de tal. Ay, sí, tiene novia. Y nos reímos. Cuando nosotros estamos en Cristo y llegamos a los pies de Cristo, siendo bebés, Dios no nos aplaude nuestras tonterías. Dios nos muestra su amor. Dios nos muestra la salida, que es Cristo, pero nos corrige, nos enseña, nos disciplina. Y qué dura es la disciplina, porque no hay una diferencia entre nuestros hijos pequeños a cuando llegamos a los pies de Cristo. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, qué difícil es dejar todas las cosas y hábitos que tenías, que parecen tonterías y que no le van a causar un daño a nadie, pero Dios te dice, espérate, eso no me agrada. Y uno vuelve y dice, Señor, nada más tantito, ¿qué tiene? Entonces, como corregimos a nuestros hijos, pues queremos que Dios nos corrija a nosotros. A ver, nosotros tenemos que entender que Dios no es un hombre para mentir, ni un hombre para hacer lo que tú y yo hacemos. Dios es el Todopoderoso, el infinito. Todo lo que ves y lo que no ves está controlado por Él. No puede ser diferente. El problema, ¿en quién radica? En nosotros. ¿Qué significa disciplinar? Disciplinar es educar, instruir, enseñar, corregir. Y la Biblia dice, si es necesario, toma una varita y corrige al niño, instrúyelo. No le dice que le dé una tunda de aquellas en donde lo deja medio muerto, no. Dice que sí se tiene que corregir. Y la palabra de Dios dice que tu sí es sí y que tu no es no. ¿Cuántos de nosotros como papás aplicamos el sí es sí y el no es no? No me contesten porque la mayoría no lo hacemos. La mayoría de nosotros somos súper permisivos con nuestros hijos.
¿Por qué les tengo que decir esto? Estamos acostumbrados a educar así a nuestros hijos. Entonces, cuando caemos en el papel de hijos, nosotros delante de Dios, ¿qué esperamos? Pues que nos corrijan igual que nosotros corregimos a nuestros hijos. En el momento que te aprietan las tuercas, ya no te gusta. ¿Cuántos hijos hay que en el momento que les aprietan las tuercas desde chiquitos te amenazan con que se van? ¡Ah, es que me voy a ir de la casa! Y unos hasta hacen sus maletas, ¿eh? ¿De verdad? A mí me ha tocado. Mi hijita un día, cuando tenía 7 años, se la regañé y me dijo: es que ya me voy de aquí, de esta casa. Le digo: así, pues órale. No, pero voy por mis cosas. No, tú no tienes nada. Órale, que le voy a sáquese por acá. Le abrí la puerta. Dios, usted no tiene nada, porque todo lo que tiene se lo he comprado yo. Se quedó 3 horas sentada afuera y llora y llora. Mami, perdóname, yo no me voy. Ah, bueno, pues entonces fíjate bien lo que estás diciendo. Entonces nosotros queremos llegar delante de Dios diciéndole, el Señor dice: a ver, ya deja eso. Deja de ser zángano y zángana. Ya no hagas esto, ya no. Ah, no, es que entonces ya no me. No. Entonces ustedes no me comprenden. Ustedes los cristianos son muy. Todo lo prohíben, todo esto. Entonces me voy. Pues sí, porque estamos acostumbrados a que así es la forma en la cual nosotros educamos. Hay algo que es especial. Y digo especial por esto. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que hemos pasado de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Dice que la venda fue quitada de nuestros ojos. Y entonces empieza a haber cambios en nuestra vida. Y mucha gente se hace preguntas como esta: ¿por qué aguantas tal o cual situación? Me refiero en una cuestión de resentimiento, en una cuestión de problema. Y nosotros mismos nos hemos preguntado: qué bueno que me tocó esta situación conociendo del Señor, porque si no mi reacción hubiera sido esta, la otra. O sea, empezamos a recordar y empezamos a decir: es que no, tú no sabes cómo era. Esto es glorioso, como dice el pastor Mike, porque tú y yo ya no podemos actuar como actuábamos antes, porque ahora está el Espíritu de Dios en ti y en mí, redarguyendo nuestro corazón y recordándonos quiénes somos, y somos hijos de Dios. Lo importante de todo esto es que tú y yo aceptemos la disciplina de Dios como algo que nos va a hacer crecer, no como algo que nos va a hacer ir para atrás. Hebreos capítulo 12, y vamos a ver qué dice la palabra en el versículo 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué más dice? Y azota a todo el que recibe por hijos. Dices: ¡ay, qué fuerte! 12:6. Y si luego leemos el 7, yo creo que ahí también hay algo muy importante. Dice: si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y el 8, ¿qué dice? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois como bastardos y no como hijos. Esto nos debe de hacer clic. Les voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros, o muchas familias, sus hijos andan ahí sin disciplina, sin corrección y sin enseñanza. O los corregimos y los enseñamos y los disciplinamos a nuestro entender, aun cuando conocemos la palabra. Y la palabra nos da la clave y nos muestra los pasos para educar y corregir a nuestros hijos. Porque esos pasos son los mismos que Dios emplea en tu vida y en mi vida como hijos. No debería de ser diferente como tú y yo disciplinamos, corregimos y enseñamos a nuestros hijos de como Dios lo ha hecho con nosotros. Hay mamás que se la pasan aplicándole la perseguidora a los hijos. Todo el día. Y la Biblia dice: padres, no exasperen a sus hijos.
Dice, disciplínenlos en amor. ¿Cuántos dicen? A ver, ¿cuántos les ha tocado que les aplique la perseguidora a su mamá? En donde llega uno y dice, ya déjame en paz. Pero la Biblia también dice a los hijos que honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Dice, y entonces van a ser de larga vida. A veces para los hijos, ¿ok? Ahora, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Cuál es el primer mandamiento para nosotros como hijos? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Es diferente a la que le dio a los hijos? Si yo amo a Dios antes que a cualquiera, no voy a tener broncas, créanlo. Si yo pongo a Dios en primer lugar, todo me va a ir bien. Si yo hago lo que dice su palabra, todas las promesas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo van a descender sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Ya se fijaron que es parecido? Pero nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a lo que el mundo nos enseña, haciéndoles comidas especiales, comprándoles cosas especiales, no cumpliendo con lo que nos toca decir. O sea, a veces decimos, es que a mi hijo le pasó tal cosa. ¿Y dónde estaba tu hijo? Ah, no, es que no se quiso venir. Ah, chihuahuas, resulta que el mocoso de 10 años te manda. ¿Cómo es eso? ¿No? A mí me ha pasado. O luego de repente no sabemos dónde están nuestros hijos y decimos, ay, es que es bien inquieto. No, espérame. Pues tú dónde estabas, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que Dios necesita que lo veamos como lo que es. Ay, mi marido. Dice, oye, no dice nada sobre no exasperes al marido. Si no le apliques la perseguidora al marido. Esa es otra prédica. No, a ver, esperamos muchas cosas y no entendemos. Es tan sencillo como sentarnos, analizar, reflexionar, orar en cómo Dios nos ha mostrado su amor, de cómo Dios nos ha dirigido, de cómo Dios a través de su palabra nos ha dicho, todo te es lícito, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Si ustedes se dan cuenta, Dios no te dijo, esto no lo hagas. No, Dios dijo, tienes la libertad de hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Lo que va a suceder en nuestra vida si lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros les hemos enseñado eso a nuestros hijos? No es prohibir por prohibir, es hacerlos que caigan en el entendimiento y que entonces de su propia voluntad, sin que les estés aplicando la perseguidora, tomen la decisión de no hacerlo, porque hay un entendimiento, porque ellos saben que eso no los va a llevar a cosas buenas. Ahí mismo, en el 12 de Hebreos, vamos a ver lo que dice la palabra en el versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Dice, pero para lo que no es, pero esto es para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. No, más bien, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está haciendo una comparativa. Dice, bueno, antes, sí, nos disciplinaban. ¿Cómo? Dice, pues como a ellos les parecía. Es la comparación que estamos haciendo. Y después dice, pero cuando está hablando de Dios, cuando está hablando de Jesús, para lo que nos es provechoso, ¿para qué dice? Para que participemos de su santidad. El 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí nuevamente nos hace esa reflexión
de lo importante que es el estar y el buscar esa santidad. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos, muchísimos, de gente llena de Dios que tuvo fallas, que ha tenido situaciones difíciles. Sin embargo, ¿qué es lo que los hizo regresar a la presencia de Dios? Un arrepentimiento genuino. ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Dios es firme y es amoroso, sí. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Dios, porque nos ama, nos muestra el camino correcto. Pero Él no obliga a nadie. Esa es una decisión personal. Dios no obliga a nadie. Cuando tú vas y le compartes la palabra a alguien, cuando tú vas y le compartes lo que dice la Biblia, porque mucha gente nos busca a nosotros para consejería y nos han preguntado, ¿qué hago? Es una situación muy difícil, porque yo puedo dar un consejo de acuerdo a mi vida, a mis vivencias, pero no es así. Normalmente contestamos, ¿qué haría Cristo en tu lugar? La Biblia dice, y hay algo importante, mucha gente se mete pidiendo consejería, supuestamente consejería, pero lo que quieren es desahogarse. No quieren escuchar el consejo que dice la Biblia, porque saben que van a tener que dejar muchas cosas. Mucha gente por eso no recibe a Cristo, porque sabe que tiene que renunciar a muchas cosas y prefiere aferrarse. ¿Sí me explico? Pero lo importante de todo esto es que los que ya estamos en Cristo, como los que aún no tienen a Cristo en su corazón, entiendan que la palabra de Dios no es para condenación, que las correcciones de Dios, que la disciplina de Dios no es para fulminarte, para acabarte, para desaparecerte. No, es para que seas una nueva persona. Es para que vayas, dice la Biblia, de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para que puedas recibir todas las bendiciones que están en su palabra para aquellos que toman la decisión de su propia voluntad seguir a Cristo. Dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo. Dice que vino a que el mundo fuera salvo por Él. ¿Y cómo nos damos cuenta? De diferentes formas. Todos los que estamos sentados aquí podríamos dar miles de testimonios de cómo Dios ha cambiado nuestra vida. No somos perfectos, claro que no, pero estamos en un camino de cambio. El Espíritu de Dios en todo momento está redarguyendo nuestro corazón. La Biblia dice que podemos airarnos, que podemos molestarnos, que podemos enojarnos. Dice, pero no peques. No lo albergues en tu corazón, en donde sea algo que no te quite el sueño y que tú sabes que Dios va a tomar el control, y que entonces no te sientes sabio, no presumes de ser valiente, no presumes de ser el más inteligente ni el más rico, sino que reconoces que Dios toma control de las cosas porque Él es el hacedor y el dador de vida. En donde entiendes que todas tus debilidades las toma Él en la mano y a través de la sangre de Cristo las puedes superar. En donde todos los días tienes la capacidad de reconocer cuáles son tus fallas, de reconocer cuáles son tus errores, pero cambiarte de lugar y decir, es cierto, me equivoqué, pero también sé que en Cristo todo lo puedo lograr. Dios no es tu enemigo ni mi enemigo. Dios es un Padre amoroso. Y la palabra nos dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y hay infinidad de promesas. Dice que el que toca se le abre, que el que ora en el nombre de Jesús se le da bendición, que aquel que busca el rostro de Jehová a través de Cristo, la bendición desciende y trae la respuesta, si es el plan de Dios. Muchos de nosotros estamos buscando la respuesta que queremos, y no necesariamente es lo que Dios quiere para tu vida. No necesariamente estás preparado para recibir eso.
No necesariamente tienes ya esa capacidad espiritual para poder recibir lo que tú piensas que ya tienes, y Dios te está preparando. Muchos de nosotros, en medio de la disciplina, en medio de la prueba, a veces hasta nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me estás mandando esto? Y dice la Biblia que todo eso se tiene que discernir espiritualmente, porque es espiritual. Tienen que aprender a ver eso. Hay muchas cosas que Dios muestra en el espíritu. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer en ese evangelismo? Levanten la mano los que fueron. Déjenla ahí arriba. Esos que levantaron la mano, reflexionen en algo, bajen su mano. Si estás recibiendo un ataque, disciérnalo espiritualmente. ¿Tú crees que el diablo está tranquilo con lo que se logró? El diablo va a querer venir a desanimarte. El diablo va a venir a decirte: no es cierto, tú sigues siendo el mismo zángano de antes. Pero la Biblia es clara. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vas delante de la presencia de Dios y le pides perdón, Él no se acuerda de tu pasado. Él lo borra con la sangre de Jesús. El único que va a venir a recordarte tu pasado, el único que va a venir a robarse la semilla, es el diablo. Y dice la Biblia que si resistes al diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir. Se tiene que discernir espiritualmente. ¿Usted se imagina en el espíritu lo que sucedió ayer? La Biblia dice que en el cielo hay violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. En el espíritu lo que sucedió ayer, a ver, de verdad, visualícenlo, había una guerra y el diablo no quería salirse, así como que chin, ya sin nada. Dios es firme, pero es amoroso. Si tú te has equivocado, si tú has tomado malas decisiones, que no prevalezca en ti ni tu inteligencia, ni tu sabiduría, ni tu valentía, que prevalezca el amor de Dios. Y Dios al que ama, lo disciplina. Y la Biblia dice: todas las cosas cooperan para bien. No importa lo que pasa en tu vida, así sea lo peor. Si tú estás en Cristo, mira, le tienes que cambiar el switch. Miren, yo soy una muestra, yo soy una muestra. A mí me han pasado cosas que no han sido agradables. Sin embargo, yo he dicho: Señor, tú tienes un propósito. Por algo permites que me pase esto. Por algo estás tú buscando un crecimiento en mí. ¿Y por qué no, Señor? Muéstrame las fallas. Muéstrame lo que tengo que quitar de mi vida. Muéstramelo y lo quito. Todo coopera para bien. Dile al que está a tu lado: Dios no es tu enemigo. Dios es tu Padre. ¿Habrá alguien que nos conozca más que Dios? Miren, las mamás nos jactamos y decimos: yo conozco a mi hijo. ¿Cuántos han dicho? Uno, mi hijo no es capaz de hacer eso porque yo lo conozco. Les tengo malas noticias, no los conocemos. No los conocemos. Pero Dios sí te conoce a ti y a mí, porque Él tomó la tierra, el polvo, y formó al primer hombre. Él sabe cómo funcionas de pe a pa. Él conoce todo. Dice la Biblia que Él conoce hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y disciernan en el espíritu. Y ahí les damos otra noticia, y no es para que se pongan tristes, es para que se alegren. Entre más luchas tengan en esta semana, pues piénsenle por qué es. Sí, esa es la verdad. El diablo va a querer desanimar. El diablo va a querer venir y robarse la semilla. Ah, claro. Él no está contento. ¿A quién creen que le interesa el diablo? ¿Los de allá afuera o los de acá? Pues los de acá. Te
te va a presentar la tentación lo más fácil, pero mira, ni la vas a buscar cuando ¡pum! Te lo topas aquí y dices, ¡ay, pero chivas, ¿cómo? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entre más difícil sea, acuérdate del amor de Dios. Así es que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y hay algo que yo quiero que se quede en tu corazón. Son dos cosas. La primera, nunca desaproveches la oportunidad para compartirle a alguien de Cristo, porque tú no sabes si va a haber una segunda oportunidad para esa persona. Tú no puedes decidir en ellos, pero tu deber y el mío es hablarles de ese ser sobrenatural que puede cambiar su vida. La palabra no va a regresar vacía. Esa debe de ser una prioridad de nuestra vida. Qué triste que tengamos que ver gente que amamos, que conocemos, que se vaya, para que nos empiecen a caer los 20. Dale gracias a Dios porque tú ya lo tienes en tu corazón, porque aún en medio de las fallas y de lo que puedas cometer, ya Dios está en tu corazón a través de Cristo. Esa es la primera. La segunda, que entiendas que Dios es un ser sobrenatural, perfecto. Dice la Biblia que Él es omnisciente, omnipotente. Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Él es un Dios justo. Él es tu proveedor, es el dador de vida, es el que levanta tu cabeza, es el que te alienta, es el que te sustenta, es el que te sana, es el que te provee. De nadie más viene, no es tu inteligencia, no es tu cara bonita, no, es Dios quien provee todo lo que tienes, por más mínimo que sea. Y que si llega a ti la disciplina o la corrección de Dios a través de su palabra o de algún siervo, no lo sientas como una agresión, es para que crezcas. Dios te ama y me ama por sobre todas las cosas, pero jamás va a ir en contra de lo que Él mismo ha establecido, porque Él es perfecto. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por ser como eres. Un ser, Señor, que es tan difícil por tu magnificencia de describir, Señor, porque las palabras no alcanzarían. Tu palabra es perfecta, Señor. Tú eres perfecto. Jesús es perfecto, tu Espíritu Santo es perfecto. Nosotros somos imperfectos, Señor. Somos imperfectos, Señor, buscando corregir y quitar todo lo que a ti no te agrada. Señor, tú tienes el poder para poder hacerlo en la vida de cada uno de nosotros sin preguntarnos. Sin embargo, nos amas tanto, Señor, que en tu amor tú permites que experimentemos situaciones en nuestra vida para que de nuestra propia voluntad, Señor, vayamos delante de tu presencia y te reconozcamos como la única salida y la única respuesta. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, tú redargullas nuestro corazón. Señor, que si ya te tenemos a ti, Jesús, como nuestro único y verdadero Salvador, tu Espíritu Santo nos redarguya y traiga a nosotros, Señor, esos recordatorios de quienes somos, de que somos tus hijos, de que tenemos que comportarnos a tu altura, Señor, y que si hemos fallado, Dios, tengamos la honestidad de ir delante de tu presencia y llevar, Señor, esa carga para que tú nos hagas descansar. Señor, entendiendo que hay consecuencias en nuestras acciones, pero, Señor, que todas esas consecuencias son para crecimiento, Señor, porque tú al que amas disciplinas. Que podamos tomar buenas decisiones en ti, no en nuestro entendimiento. Que cuando eduquemos a nuestros hijos, Señor, que cuando hablemos en la iglesia, que cuando demos un consejo, Señor, todo sea conforme a lo que dice tu palabra, no conforme a nuestro entendimiento ni nuestro pensamiento, porque hemos visto, Señor, en estos años de vida que tú has permitido que tengamos, que cuando hemos decidido nosotros nos hemos equivocado, pero cuando hemos tomado decisiones en ti, algo bueno pasa. Tu palabra, Señor, es buena para exhortar, para redarguir.